Ese hombre que se está destruyendo fui yo. Durante mucho tiempo pensé que mi historia no importaba, que mis errores eran solo míos, que mis hábitos, mis silencios y mis decisiones no tenían nombre. Pero con los años entendimos algo. Hay millones de personas viviendo exactamente la misma historia, solo que con distinto rostro. Hoy no venimos a motivarte. Venimos a contarte historias reales, de esas que incomodan, porque dicen en voz alta lo que muchos sienten en silencio. En este video vas a escuchar 3 caminos distintos, 3 personas que empezaron desde el mismo punto, pero no todos llegaron al mismo lugar. Y quizá, sin darte cuenta, uno de esos caminos se parece demasiado al tuyo, porque nadie se pierde de golpe. Uno se va perdiendo de a poco, cuando normalizamos el cansancio constante, cuando justificamos el mal genio, cuando usamos malos hábitos para tapar vacíos, cuando decimos, mañana cambio, pero el mañana nunca llega. Si alguna vez sentiste que algo dentro de ti se está apagando, si has luchado contra ti mismo en silencio, si hoy estás tratando de no convertirte en la persona que prometiste no ser, entonces este video también es para nosotros. No estás solo, y no es debilidad sentirse así, es humano. A continuación vamos a entrar en las historias. No son perfectas, no son rápidas, y no todas terminan bien. Pero cada una deja una verdad clara. Las decisiones pequeñas construyen destinos grandes. Escucha con atención, porque la primera historia no empieza con una tragedia. Empieza con algo que todos hemos dicho alguna vez. No pasa nada, todavía tengo tiempo. El mañana que nunca llegó, y es desde ahí, desde esa frase que todos hemos dicho alguna vez, que comienza esta primera historia. Carlos tenía 30 años, y la sensación constante de que la vida se le estaba pasando por delante. No era que todo estuviera mal, pero nada estaba realmente bien. Se despertaba cansado, trabajaba en automático y regresaba a casa con la promesa silenciosa de que mañana haría algo distinto. Mañana empezaría a cuidarse. Mañana dejaría ese hábito que lo estaba consumiendo. Mañana ordenaría su vida. Al inicio, nadie notó nada extraño. Carlos seguía riendo, saliendo, cumpliendo con lo mínimo. Pero por dentro, algo se iba apagando lentamente. Cada noche se decía que merecía un descanso, una distracción, una excusa más. Y así, sin darse cuenta, comenzó a vivir solo para escapar de lo que sentía cuando estaba a solas consigo mismo. Los días empezaron a parecerse demasiado entre sí. Las metas se fueron quedando en ideas y la motivación en recuerdos. Carlos no estaba perdido, pero tampoco estaba avanzando. Estaba suspendido en ese lugar peligroso donde uno cree que todavía tiene tiempo de sobra. Y aquí es donde necesitamos detenernos un segundo y mirarnos de frente. ¿Cuántas veces tú también has postergado tu cambio creyendo que el tiempo siempre va a esperarte? Carlos siguió postergando. Postergó conversaciones importantes, decisiones incómodas y responsabilidades personales. Cada vez que sentía culpa, la silenciaba con distracciones. Cada vez que sentía miedo, lo cubría con indiferencia. Así pasó meses, luego años, hasta que un día se dio cuenta de algo inquietante. Ya no confiaba en su propia palabra. No fue un golpe fuerte lo que lo hizo caer. Fue la acumulación de pequeñas renuncias diarias. Renunció a levantarse temprano, a decir no cuando debía, a enfrentarse a sí mismo. Y aunque seguía respirando, dejó de sentirse vivo. Lo más triste no fue perder oportunidades externas, sino perder el respeto interno. Porque cuando uno se miente demasiadas veces, empieza a creer que no es capaz de cambiar. Y esa creencia se convierte en una prisión silenciosa. Carlos nunca tocó fondo, y ese fue su mayor problema. Porque el fondo obliga a reaccionar, pero la comodidad del más o menos adormece. Así, su historia no terminó con una tragedia visible, sino con algo más peligroso: la normalización de una vida que no quería. Y mientras él se quedaba ahí, esperando que algo externo lo salvara, en ese mismo punto de partida, otras personas comenzaron a tomar decisiones distintas. Y es justo ahí donde nos lleva la siguiente historia. Cuando decidir dolió más que seguir igual.
Desde el mismo punto donde Carlos se quedó esperando, comienza esta segunda historia, unida no por el destino, sino por una decisión consciente. Andrés llevaba una vida muy similar. El mismo cansancio acumulado, las mismas excusas repetidas cada noche, la misma promesa silenciosa de cambiar algún día. La diferencia apareció en un momento común, sin testigos ni reconocimiento. Frente al espejo, Andrés no vio a alguien derrotado. Vio a alguien cansado de mentirse. No tenía un plan claro, así que eligió empezar por lo inmediato. Se levantó 30 minutos antes. Caminó aún sin ganas. Apagó el teléfono cuando la mente buscaba escapar. Cada acción parecía pequeña, pero por primera vez sus decisiones respaldaban sus palabras. El proceso no fue cómodo. Perdió amistades sostenidas únicamente por malos hábitos. Pasó fines de semana en soledad, enfrentando pensamientos que había evitado durante años. Hubo retrocesos, dudas y noches difíciles, pero ocurrió algo distinto. Dejó de abandonarse. A mitad del camino, Andrés comprendió una verdad incómoda. Cambiar no produce alivio inmediato. Duele, incomoda, rompe rutinas que aparentaban seguridad. Aún así, continuó. No impulsado por motivación, sino por compromiso personal. Con el tiempo, su energía comenzó a ordenarse. Dormía mejor. Pensaba con mayor claridad. No porque la vida se volviera perfecta, sino porque empezó a responder en lugar de huir. El respeto que desarrolló hacia sí mismo empezó a reflejarse en su trabajo, en sus relaciones y en su diálogo interno. No hubo aplausos ni reconocimiento externo. Nadie fue consciente del esfuerzo diario. Andrés sí lo fue, y eso resultó suficiente. Entendió que no necesitaba convertirse en alguien distinto, sino dejar de traicionarse. Mientras Carlos esperaba sentirse preparado, Andrés avanzaba, aún con miedo. Mientras uno se justificaba para no cambiar, el otro se decía verdades para crecer. Ambos partieron del mismo lugar, pero eligieron caminos distintos. Durante el proceso, Andrés aprendió a observarse sin castigarse. Registraba errores, ajustaba rutinas y retomaba al día siguiente. No buscaba perfección, buscaba consistencia. Comprendió que la disciplina no es rigidez, sino cuidado sostenido. Cada avance reforzaba su identidad y confirmaba que podía confiar en sí mismo. Ese cambio interno trajo calma. La calma permitió claridad. La claridad facilitó mejores decisiones, incluso en los días difíciles, cuando rendirse parecía una opción silenciosa. Así consolidó hábitos simples y repetibles, entendiendo que el progreso real no siempre es visible de inmediato, pero siempre transforma la forma de pensar, decidir y relacionarse con el mundo. Con el tiempo, aceptó que avanzar despacio seguía siendo avanzar, y que sostener el cambio valía más que impresionar con resultados rápidos, porque la constancia construye libertad interna y sentido personal duradero. Esta historia no termina con éxito inmediato ni finales idealizados. Termina con algo más sólido, coherencia, y cuando una persona alcanza eso, su vida comienza a ordenarse por sí sola. Y después de observar a quien eligió actuar, queda un último camino por recorrer. Porque no todas las historias de cambio terminan bien, y la siguiente muestra lo que ocurre cuando el entorno, las emociones y las decisiones quedan sin control. Cuando nadie te salva de ti mismo. Después de observar a quien decidió cambiar, es necesario mirar el camino que muchos recorren, aunque pocos se atreven a reconocer. Luis comenzó igual que los otros dos. El mismo cansancio acumulado, la misma insatisfacción constante, la sensación persistente de estar desperdiciando su vida. La diferencia no estuvo en lo que sentía, sino en cómo respondía. Ante cualquier incomodidad, buscaba apagarla de inmediato. No reflexionaba, reaccionaba, no enfrentaba. Evadía. Al inicio, todo parecía bajo control. Luis afirmaba saber cuándo detenerse, aseguraba dominar sus hábitos y convencerse de que solo necesitaba distraerse un poco más. Siempre encontraba una justificación razonable para no cambiar. El problema es que las justificaciones no transforman, anestesian. Con el paso del tiempo, su carácter se volvió más irritable.
Las relaciones comenzaron a tensarse, las oportunidades empezaron a cerrarse sin ruido. Luis no lo percibía, porque estaba concentrado en evitar cualquier emoción incómoda. Cada error lo cubría con excusas. Cada señal de alerta la reducía a exageración. A diferencia de Andrés, nunca se sentó a escucharse. A diferencia de Carlos, tampoco se cuestionó. Continuó avanzando sin pausa, sin reflexión y sin límites claros. Y aquí la historia obliga a formular una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando permitimos que los malos hábitos tomen decisiones por nosotros? La respuesta llegó de forma gradual. Luis comenzó a perder el control en momentos decisivos. Una discusión mal gestionada. Una elección tomada desde la rabia. Una noche que terminó peor de lo previsto. No fue un solo error, sino la acumulación constante de muchos. Cuando intentó reaccionar, ya estaba atrapado en un patrón construido por él mismo. Lo más difícil no fue la caída, sino la soledad. Cuando una persona se vuelve impredecible, los demás se alejan, no por crueldad, sino por protección. Luis empezó a quedarse solo con sus pensamientos y en lugar de enfrentarlos, los silenciaba con mayor intensidad. Nunca pidió ayuda. Nunca aceptó que estaba perdiendo el control. Para él, reconocerlo significaba fracasar. Sin notarlo, se transformó en alguien dominado por el enojo, los impulsos y decisiones que dejaban consecuencias reales. Esta historia no termina con una tragedia visible. Termina con algo más peligroso: continuidad. Luis sigue vivo, pero atrapado. Avanza sin dirección. Vive en modo defensa, justificando cada error, responsabilizando al entorno y esperando que algo externo lo rescate. Ese es el mayor riesgo. Cuando nadie obliga a detenerse, es posible pasar años repitiendo la misma historia, convencido de que aún se tiene control. Carlos esperó. Andrés actuó. Luis reaccionó sin pensar. Tres caminos distintos nacidos del mismo punto. Ninguno fue especial ni producto del azar. Todos surgieron de pequeñas decisiones repetidas en silencio. Y ahora que conocemos los tres caminos, la pregunta deja de ser ¿qué les ocurrió a ellos? La verdadera pregunta es ¿cuál estamos recorriendo nosotros? ¿Y cuánto tiempo más estamos dispuestos a esperar para elegir diferente? Después de escuchar las tres historias, una verdad se vuelve evidente. Nadie empezó mal. Nadie quiso perderse. Nadie despertó pensando que arruinaría su vida. Todo comenzó con decisiones pequeñas, con hábitos aparentemente inofensivos, con silencios no enfrentados, con emociones evitadas. Carlos esperó demasiado. Andrés decidió a tiempo. Luis reaccionó sin control. Tres personas comunes, tres caminos distintos, una misma realidad. La vida no cambia con promesas, cambia con elecciones. No son los grandes acontecimientos los que nos definen, sino las decisiones que tomamos cuando nadie observa, cuando estamos cansados, frustrados, vacíos, cuando seguir igual parece más sencillo. Aquí no hay juicio, solo conciencia. Si alguna de estas historias resonó contigo, no fue casualidad. Es una señal de que todavía hay margen para elegir distinto, tiempo para detenerse, tiempo para modificar un hábito, tiempo para pedir ayuda, tiempo para dejar de huir de uno mismo. No hace falta resolverlo todo hoy. Hace falta dejar de engañarse. Recuerda esto: los malos hábitos no destruyen de inmediato, consumen lentamente, hasta que un día el reflejo deja de reconocerse. Ojalá este video no sea solo un contenido más, sino el momento en que decidiste dejar de vivir en automático. Porque al final, la pregunta importante no es quiénes fueron ellos, sino quién estás siendo tú hoy y qué historia estás dispuesto a construir a partir de ahora. Esto es Historias Express. Historias reales. Moralejas reales. Para personas reales. Si este video te tocó, quédate. Aquí contamos historias para despertar antes de que sea demasiado tarde.